Son las 8:10 de la mañana, continuamos en Radio Análisis en este miércoles 3 de mayo del año 2023. Y bueno, hacemos durante estas 3 horas el esfuerzo por abarcar la mayor cantidad de temas de los relevantes que se están discutiendo y obviamente queremos volver a lo que está ocurriendo sobre la reforma a las pensiones, o si se quiere también sobre lo que no está ocurriendo. Bueno, queremos saludar y agradecer como tantas otras veces al especialista en esta materia y también integrante de la mesa técnica que en algún momento se constituyó para discutir esta reforma previsional, el profesor András Uthoff. András, buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Buenos días, Patricio. Muchas gracias por su interés de nuevo. Sí, pues bueno, y de nuestros auditores y auditoras, habiendo tantos temas, es comprensible que a algunas personas se le pierda el estado del debate. A ver si podríamos partir la entrevista, András, haciendo una pequeña actualización de en qué situación está la discusión hoy día en el Parlamento. Bueno, yo creo que primero cabe decir, tal como lo están mencionando en la introducción, que yo creo que la agenda ha cambiado prioridades. Hay un tema de seguridad que ha absorbido mucho la agenda, y también lo que es el proceso electoral del próximo domingo 7, donde se van a elegir a los representantes para la Constitución, para representar a la Constitución, o sea, para elaborar la Constitución. Entonces creo que el tema un poco se ha dilatado. Y por otro lado, lo que ocurrió con la mesa técnica es que nunca se unió la oposición, o sea, lo que se llama acá Chile Vamos, tampoco el Partido Republicano estuvieron presentes. Entonces, claramente hubo discusiones muy interesantes, hubieron avances muy interesantes, pero es difícil llegar a un acuerdo cuando una parte significativa de los representantes de la ciudadanía no están presentes. Sí, podríamos estar enfrentados frente a un nuevo bloqueo del tema, András. Yo me acuerdo que hemos hablado de esta nueva coyuntura, ¿no? Y tú decías, esta vez parece que sí, que además es una verdadera reforma previsional. Y yo decía, bueno, ojalá no vuelva a pasar lo de otras veces, ¿no? Que finalmente no se llegue a puerto. ¿Estaríamos frente a un escenario donde aquella posibilidad es real? Claramente es así. Mira, volviendo a la pregunta inicial que me hiciste, son varios temas, pero todos los esenciales que van a la identificación de lo que es la reforma. Uno es continuar reforzando el elemento de solidaridad dentro del sistema, y que además de la PGU, que se elevaría ojalá a 250.000 pesos, si se aprueba la reforma tributaria, que como hemos visto tampoco se aprobó, se destina un 6% de aporte del trabajador para elevar la tasa de cotización, pero no para destinarlo a cuentas individuales, sino que a una cuenta solidaria, en la cual parte va al trabajador, que puede ser más que el 6%, menos que el 6%, según un criterio de distribución para solidaridad. Entonces ese es uno de los puntos de debate, que se eleva la tasa de cotización, que es un parámetro significativo, pero el destino de ese no es exclusivamente para una cuenta individual, sino que es cuenta individual más solidaridad. Y el segundo es lo que se llama la reorganización industrial, de que se le quita a las AFP todo lo que se llama el back office, que es la recaudación, la administración de cuentas, el pago de pensiones, que sería en forma centralizada por un ente autónomo, y solamente el sector privado se dedicaría en una modalidad distinta a las AFP a gestionar los fondos de inversión, al igual que compitiendo con un gestor de inversiones público. Entonces son cambios significativos que van al corazón de lo que es un sistema de pensiones, pero que lamentablemente estamos en esta situación de que yo creo que efectivamente, como dices tú, hay una suerte de bloqueo. Bueno, András, vamos por parte, ¿no? Partamos por este 6% al que tú hacías mención, ¿no? Que es uno de los núcleos de la discrepancia. Sí. El gobierno, lo repitió el presidente Boric el 1 de mayo, lo repitió ayer la ministra Jara, insisten en que este 6% con cargo al empleador debe ir a un fondo común, ¿no? A una política de carácter universal, solidario, y los parlamentarios de Chile Vamos son muy taxativos hasta el momento de que el dinero no se debe asignar de esa manera. Bueno, volvemos a la diferencia doctrinaria que hemos visto en este debate en los últimos 30 años. ¿A ti te parece que es posible hacer una
una negociación sobre esta materia sin que se pierda el espíritu, ¿no?, de la reforma que se quiere implementar? Mira, en la gente que estuvo sentada en la mesa, que no incluía, como te digo, al Partido Republicano ni a Chile Vamos, claramente hubo acuerdos sobre de que el 6% tenía que tener un componente distributivo de solidaridad, y se explicó muy bien por parte del gobierno de que esto no significa que no hayan cuentas individuales, sino que algún trabajador puede recibir más del 6% que le corresponde a lo que puso su trabajador, y otros menos según la situación de ingreso y de riesgos a que está asumido en el mercado de trabajo. Y eso es lo que hace generalmente un sistema de pensiones. Entonces, claramente, ese es un elemento ideológico que le cuesta a la derecha aceptar. Ellos quieren que todo vaya a cuentas individuales, que se invierta en el mercado de capitales, que lleve 40 años inmovilizado para uso de pensiones, sino que para invertir. Y claramente es volver con el sistema más atrás de lo que fueron las propuestas de los gobiernos de derecha última, ¿no? Entonces, o sea, este es un retroceso, en tu opinión, respecto a la posición que ha tenido la derecha en el último tiempo. Claro, totalmente, porque antes se hablaba así de destinar parte a solidaridad de lo que aportaría el empleador, pero acá lo que yo leí en la prensa, porque tampoco había una posición oficial dentro de la mesa técnica, ellos quieren que todo el 6% vaya a cuentas individuales, ¿no es cierto? Y que solamente se haga solidaridad con el pilar solidario, que es un error. Y el otro tema, como te digo, es la reorganización industrial. Entonces, claramente estamos ante un debate ideológico, estamos ante un debate que lamentablemente desde que se metió el mercado en la seguridad social es un debate que nos aleja de lo que es la seguridad social, y el esfuerzo del gobierno es tratar de recuperar los conceptos de seguridad social, y por eso que han hecho estas declaraciones de que se desvirtúa mucho si se acepta todo lo que propone la derecha. Sí, este no es solo un problema ideológico, András, ¿ah? Hay quienes dicen que insistir en la capitalización individual es una forma de seguir metiéndole plata a las AFP. ¿Qué decir sobre esa afirmación? Bueno, eso es lo que te estaba diciendo. Es así. Seguirlo metiendo. Mira, imagínate la gente, hoy día hay gente que tiene malas pensiones y que necesita que se les siga mejorando, más allá de lo que hace el pilar solidario. Si tú pones el 6% totalmente a las cuentas individuales, esta gente ya está jubilada, no tiene cuentas individuales porque ya la tienen en renta vitalicia o retiro programado. Entonces claramente no va a ser favorecida, y es una de las cosas que la reforma pretende hacer. Y lo otro, efectivamente, son 6% que para alguien que está recién ingresando al mercado de trabajo no lo va a ver nunca más, sino que hasta 40 años después, o cuando quede inválido y le recibe una pensión de invalidez. Ese mito de que es mío, de que yo puedo hacer con él lo que quiero, es algo que surgió en torno a los retiros, como una casi situación clave de parte de las AFP, pero no es eso. Primero, no es un sistema de pensiones, es un sistema de ahorro forzoso, y 40 años inmovilizado es básicamente para favorecer primero las comisiones que ganan las AFP, y segundo a los sectores que reciben estos beneficios con mejores tasas de interés, digamos, que son los sectores más poderosos del país. Entonces, hay una discusión bastante a fondo, como dices tú, que puede ser en torno al mercado capital, pero también en torno a lo que es un sistema de pensión. Estamos conversando con András Sutoff a esta hora de la mañana. András, no me quiero desviar tanto del tema más coyuntural, pero a propósito de lo que tú mencionas, esta idea que efectivamente se reinstaló, a lo mejor no es un pequeño matiz respecto a cómo lo dijiste tú, que a lo mejor no es que se haya instalado, sino que se reinstala, ¿no? A propósito de los retiros, y que uno vio que también fue muy fervientemente enarbolado por sectores progresistas, ¿no? Que se supone que creen en que esto debe ser resuelto desde los derechos y no desde la propiedad individual, pero nos retrotrae a esta creencia que es muy particular de Chile, de las personas, casi como un sentido común, que los recursos destinados a financiar derechos, que son por definición de carácter universal, deberían pertenecerle a individuos, ¿no? Hay una breve mención a este respecto, ¿no? Porque es incompatible decir que algo es un derecho con un acto seguido de decir, bueno, la plata para financiar ese derecho es de cada persona y no se distribuye de carácter universal o de forma universal, ¿no? Sobre ese punto.
Claro, mira, lo que uno tiene que entender que elaborar un sistema de seguridad social, y en este caso un sistema de pensiones dentro del componente de la seguridad social, es un contrato social ¿para qué? Para lograr que los trabajadores puedan adquirir derechos, ¿no es cierto? Y en este caso serían derechos a una pensión en caso de invalidez, viudez, vejez y muerte, ¿no es cierto? O sea, sobrevivencia. Y ese derecho uno generalmente lo puede hacer con sistemas contributivos o no contributivos. Nosotros en la parte no contributiva estamos exclusivamente financiando un pilar de alivio a la pobreza, que es el pilar solidario que ahora se llama la PGU, ¿no es cierto? Pero en la parte contributiva claramente no son contratos individuales y no es la suma de contratos individuales, sino que es un contrato social donde precisamente se hacen subsidios cruzados entre quienes experimentan más riesgo en el mercado del trabajo, me refiero a riesgos de subempleo, lagunas previsionales, el tipo de trabajo que realizan, los ingresos que reciben, y los que tienen más esa situación de riesgo un poco más superada, que son los que tienen mejores ingresos, más permanencia en el trabajo y no tienen lagunas previsionales, etcétera. Ese tipo de solidaridad es la que está en discusión en este momento, y ese tipo de solidaridad es la que con este concepto de que el ahorro es mío, no me lo vayan a tocar, se pierde totalmente. O sea, si yo exijo que el ahorro es mío, lo que voy a hacer es que la AFP me haga un contrato individual, y al hacerme un contrato individual, todo lo que yo aporto es para mí, no puedo recibir ni más ni menos, y en consecuencia los subsidios cruzados están eliminados. Eso es lo que está tratando de hacer el gobierno con este 6%, que es una lógica de seguridad social que se implementa en todo el mundo y que aquí está siendo cuestionada por la derecha. Pero básicamente por cuestiones yo creo que no tienen que ver con la seguridad social. Sí, claro. Igual es curioso que en general las personas no se oponen, porque ¿quién se va a oponer al pilar solidario? Pero al mismo tiempo también se oponen a que la plata deje de ser de ellos, ¿no? Bueno, cuando la plata proviene de las arcas fiscales ahí no hay problema, pero en caso contrario hay una cerrazón a pensar solidariamente. Claro, Aún cuando uno se puede ver beneficiado por ellos, y eso es es lo que más llama la atención, que a veces esta idea está instalada, Andras, en personas que tienen jubilaciones miserables, o bueno, que a van a eso tener iba, jubilaciones miserables. a eso es lo que iba yo. Mira, la propuesta del gobierno parte con un diagnóstico de las pensiones que realmente son paupérrimas, y si no fuera por el pilar solidario sería un desastre, o sea, no son ni siquiera dignas, ¿no? A un nivel más o menos significativo. Ellos parten señalando cuál es la pensión total con y sin el pilar solidario, y aún con el pilar solidario, con la PGU, todavía son niveles que uno dice cómo puede subsistir una persona un mes, ¿eh? Cuando estamos hablando de niveles muy por debajo de los 200.000 pesos, todavía 196.000 pesos recién, perdón, 206.000 pesos da la PGU, y sobre eso lo que ellos financian, que es muy poco, en el caso de las mujeres 30.000 pesos, los hombres 107.000 pesos. Entonces estamos hablando de 230 o 300.000 pesos para vivir todo el mes. Sí. Andras, bueno, en medio de esta discusión, ayer, para ser más precisos, se conoció que en los primeros 3 meses del año, enero, febrero, marzo, las ganancias de las AFP, Habitat, Cuprum, Provida, Capital, Plan Vital, Modelo, sumadas, llegaron a 138,29 millones de dólares. Ganancias, ¿ah? En 3 meses, un aumento del 77% en las ganancias. Para no decir yo nada, ¿cuál es tu comentario técnico a este respecto? Mira, tú no puedes tener una industria o sea, yo no tengo problema en que el sector privado participe y genere utilidades, pero cuando las utilidades guardan alguna relación con lo que ofrecen. Aquí lo que tienen que hacer las AFP, ¿no es cierto?, es a través de la gestión financiera dar buenas pensiones. Lo que estamos viendo por 40 años ya de experiencia del modelo es que no dan buenas pensiones, independiente de la gestión que hagan, de lo que cobran, de comisión, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como la comisión de ellos no guarda relación con el resultado, es como que tú tuvieras una tienda de automóviles que te trae automóviles y te los vende, ganan grandes utilidades, pero los automóviles no andan, ¿ah? Entonces la gente debiera estar frustrada en el sentido que lo manifiestan, ¿no es cierto?, que ellos ven que las AFP ganan estas utilidades, que reponen su patrimonio cada 4 años, más o menos son rentabilidades del orden del 25% sobre el patrimonio, pero que cuando van a ver el producto de ellos,
el producto en materia de pensiones es paupérrima, ¿no? Entonces no se justifica tener una industria, no se justifica tener un mercado operando acá que gane utilidades cuando lo que producen es malo, digamos, el resultado es malo. Esa sería mi visión. Y es lo que tú observas cada vez que la gente reclama, pero por cómo es que a mí me rentaron negativamente y ellos siguen ganando plata. Y es así porque en la comisión, ellos ganan sobre la base de la comisión, no sobre la base de lo que están rentando, excepto por el capital de reserva que deben tener. Pero eso es muy poco para justificar esto. Entonces, también una de las cosas que están tratando de hacer esta reforma es que ya no se cobre por flujo, por cada vez que tú aportas, sino que se cobre por una comisión por saldo, para un poco arreglar ese tema. Entonces, venimos experimentando con un sistema, con un montón de fallas a lo largo de 40 años, que se están tratando de mejorar en forma muy inteligente en esta reforma, pero que la derecha no los va a aceptar porque les duele sus intereses. Sí, bueno, enfrentados a esta situación, y yo sé que la pregunta que voy a hacer, Andrés, está en el ámbito más de la política, pero bueno, todo lo que uno discute en estos espacios es en cierta medida político, ¿no? Se dice que estas posiciones que está teniendo la oposición tienen que ver con la arremetida de una agenda más bien conservadora, luego del resultado del plebiscito, y que podría verse agudizada a partir de la próxima semana si se dan ciertos supuestos que en general se comparten, como que a la oposición le va a ir mucho mejor que el gobierno, que a que al Partido Republicano le va a ir mucho mejor que antes, y así sucesivamente. ¿Cómo ves el escenario? Porque si hay algo en lo que no hay discrepancia entre los analistas es que el escenario político va a cambiar a partir del lunes de la próxima semana. Mira, primero respecto a la interpretación del resultado del plebiscito, lo que yo creo que ocurrió con el plebiscito es que la gente no quiere situaciones extremas, no quería algo muy desordenado, ni muy progresista, ni muy alocado, como se veía que venía aparentemente la Constitución, según lo que publicitaban, pero tampoco va a querer una cosa muy de extrema derecha y que ya ha vivido varias de las cosas que le han afectado a algunos muy pocos positivamente, pero a la gran mayoría negativamente, que nos ha generado una gran desigualdad en este país. Entonces, yo creo que claramente hay que, las elecciones, por las proyecciones que se hacen de domingo, seguramente van a dar como ganadora más a la oposición o a la derecha que al gobierno. Uh-huh. Y eso va a producir una posible intención de mover el péndulo hacia la derecha. Ahora, yo creo que la solución de Chile está en una cosa intermedia y hay que tratar de contenerlo. Y esta reforma yo creo que era una propuesta muy importante en ese sentido, de tener una reforma que se ajusta a los estándares internacionales, que hace volver el sistema de pensiones a un sistema de seguridad social, no a un mercado, y que creo que hay que defenderla, y es en la coyuntura en que estamos política. Pero por las previsiones que la mayoría de la gente maneja, es muy posible que la derecha gane, no muy significativamente, pero gane, y esto va a tratar de mover el péndulo. Yo creo que el péndulo deberá tratar de quedarse en torno al medio, en mi caso un poquito más para la izquierda, a otros querrán más para la derecha, pero este país no está para extremos. Sí, bueno, finalizamos con esto. El tema es que lo voy a decir así, Andrés, y luego te devuelvo la palabra. El tema es que los derechos universales no deberían ser un asunto de discrepancia entre derechas e izquierdas, ¿no? Y la seguridad social está consagrada como un derecho humano. Bueno, mira, yo lo he dicho en varias entrevistas, si nosotros nos sentáramos a ponernos de acuerdo lo que es un sistema de pensiones o un sistema de salud basado en derecho y la seguridad social, llegaríamos rápidamente a acuerdo. Lo que pasa es que a ellos no les interesa. A ellos les interesa tener un mercado donde haya una industria que pueda tener ganancias y donde además haya, en el caso de las pensiones, el desarrollo de un mercado financiero que les ha venido muy bien a los sectores económicos más acomodados. El tema es que eso no ha chorreado, no ha producido los efectos que se deseaban de mejorar el mercado de trabajo, generar empleo, generar mayor crecimiento. Parte de eso está invertido en el exterior, parte de eso está invertido en grandes empresas que no generan el empleo necesario.
y si bien ha abaratado el costo, ha tenido un efecto de profundidad del mercado capitales y no ha tenido el efecto sobre el desarrollo necesario que este país necesita, y más bien ha acentuado desigualdades que no. Ha estado en apoyo de un modelo que se llama meritocrático, que hay que estar en una familia acomodada, en colegios particulares, universidades privadas, y todo eso para la gran mayoría es utópico, casi no existe. En cambio, todo lo que es público se ha ido deteriorando significativamente y nos genera esta desigualdad que es la que nos tiene en esta situación actual. Uh-huh. Entonces, entiendo tu planteamiento de que hay un tema político más grave que resolver, y en eso estamos. Por eso te digo, yo quisiera mantener el péndulo en el medio y ojalá un poco más hacia la izquierda, que es lo que necesitamos, con un mayor rol del Estado, mayor equidad y resolviendo los problemas que no nos lleguen a otro estallido social. András Zutov, economista experto en temas previsionales, muchas gracias por esta conversación. Que tengas un buen día. Patricio, gracias a ustedes y bueno, a seguir pensando en estas cosas y elaborando. Yo creo que estábamos en buen camino, ojalá que resulte lo mejor posible. Un abrazo. Igual para ti.